Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola. No sé qué tengo, no sé si son los anteojos que no veo nada o es que se ve muy mal, pero bueno, no importa. Lo importante es que nos escuchemos. Bueno, todos van dando el presente, fantástico. ¿Cómo andan? ¿Bien? Recibí un par de consultas, espero haber aclarado las dudas esas que tenía. Así que vamos a seguir adelante con los temas. Hoy tenemos para ver intervención de terceros. El punto es, a ver, es de la bolilla 3, el punto 2 y el punto 3, costas procesales también, beneficio y honorarios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, la intervención de terceros está prevista en los artículos del artículo 90 al 96 inclusive. Del 90 al 96. ¿Y qué es la intervención de terceros? Bueno, es la incorporación de una persona ajena a las partes originarias del proceso, ya sea en forma voluntaria o a pedido de alguna de las partes. En ese caso se denomina intervención obligada o coactiva. Entonces, tenemos que una primera gran división donde podemos decir que la intervención de terceros puede ser voluntaria u obligada. ¿Cómo es esto de presentarse en un proceso, que un tercero se presente voluntariamente en un proceso? El artículo 90 tiene dos supuestos, ¿no? Dice que podrá intervenir en un juicio pendiente en calidad de parte. Ahora vamos a ver eso, qué alcance tiene esa calidad de parte, cualquiera fuera la etapa y la instancia en que se encontrare quien, primero, acredite sumariamente que la sentencia pudiese afectar un interés propio. O sea, el primer supuesto de la intervención voluntaria es cuando un tercero dice, la sentencia que se dicte en este proceso puede afectar un interés mío, un interés propio. Entonces, se presenta. Por ejemplo, podría llegar a ser el caso, supónganse, donde en un proceso donde se está discutiendo la demolición de una construcción. Y ese tercero habita en ese inmueble. Entonces, eventualmente, esa sentencia, si ordena la demolición, puede afectar un interés propio. Entonces, se presenta en el proceso. Esa intervención, donde el tercero tiene que acreditar este interés que pretende defender, se denomina adhesiva simple o coadyuvante, es decir, adhesiva porque adhiere a alguna de las partes, pero de manera simple.
Entonces, ese tercero no adquiere el carácter de parte en el sentido técnico del término, ¿sí? Porque no tiene autonomía procesal. En el caso del inciso 1 del artículo 90, en ese supuesto, dice que el tercero, su actuación va a quedar subordinada a la parte a quien apoya, o sea, subordinada o a la parte actora o a la parte demandada, y que no va a poder ni alegar ni probar lo que no puede ni probar ni alegar la parte en el proceso, la parte principal en el proceso. Entonces, aparte, hay una cuestión. En la intervención voluntaria, cuando la intervención es voluntaria, porque el tercero, por su propia voluntad, desea ingresar en ese proceso, el proceso adquiere firmeza, no se retrotrae el proceso. El tercero se presenta en el proceso en el estado en el que está. Entonces va a tener que evaluar si realmente le conviene presentarse en esas condiciones, con un proceso en esas condiciones, o bien, si es titular de un derecho, iniciar una acción autónoma. Podría ser que no fuera titular de un derecho sustancial, que simplemente tuviera un mero interés, como propone, digamos, el inciso primero del artículo 90. Entonces, bueno, evaluará ingresar en esas condiciones. Ahora, si según el derecho sustancial, él podría haber sido demandante o podría haber sido demandado, en ese caso la intervención se denomina intervención autónoma o litis consorcial. O sea, él podría haber sido un litis consorte, ya sea de la parte actora o de la parte demandada. No obstante ello, como la intervención es voluntaria, también va a tomar el proceso en el estado en que lo encuentre. No hay ni suspensión de las actuaciones ni se retrotraen las actuaciones. ¿Cómo hace el tercero para pedir su intervención en el proceso? Básicamente es un pedido por escrito que reúne más o menos los requisitos de una demanda, donde va a exponer cuál es el proceso en el que quiere participar, las razones, y precisamente va a tener que, de alguna manera, acreditar o ofrecer prueba para acreditar el interés propio que pretende defender, como dice el inciso 1, o bien que será el supuesto del inciso 2 del artículo 90, que se encuentra comprendido dentro de ese supuesto. De esta petición se va a correr traslado a las partes y el juez va a resolver. Lo que es importante saber es que únicamente va a ser parte en el sentido estricto, en el sentido técnico del término, el supuesto del inciso segundo del artículo 90, cuando, según las normas del derecho sustancial, podría haber sido litis consorte del actor o del demandado. Por eso es que esa intervención se denomina una intervención adhesiva. ¿Por qué? Porque adhiere autónoma o litis consorcial. Tiene autonomía procesal, es parte en sentido
técnico del término. Ese tercero cuando reúne esas condiciones. No es una figura muy común, no es algo muy común ver una intervención voluntaria. No es algo común en el proceso, algo que uno diga, tenemos millones de casos y de ejemplos y de expedientes donde los terceros se andan metiendo en los procesos que... No, la verdad es que no. Porque, bueno, les repito, su intervención es limitada, se meten en un proceso que no se puede retrotraer, habrá que ver si le conviene. No es algo muy habitual de ver. Lo que sí es más común, más habitual, es la intervención obligada, lo que el código denomina la intervención obligada, que es la que prevé el artículo 94, que dice que el actor en el escrito de demanda, esto es bastante raro también, y ahora vamos a ver por qué, el actor en el escrito de demanda y el demandado al momento de contestar la demanda o de oponer excepciones, si el proceso previera, digamos, este trámite, o sea, si estamos en un proceso ordinario, va a ser en forma conjunta o dentro del plazo para oponer excepciones, y si estamos en un proceso sumario, con la contestación de la demanda, podrán solicitar la citación de aquel, dice el código, a quienes consideran que la controversia le es común. ¿Por qué digo que es raro? ¿Cómo? Profe, ¿esto sería para el caso de que se citan testigos? No, ¿No? no, 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 no. Fíjense que acá estamos hablando, el testigo es un tercero, es verdad, pero es un tercero que se lo cita en la etapa probatoria y a los fines de acreditar los hechos conducentes y controvertidos. Profe, Acá, ¿sería una aseguradora, por ejemplo? por ejemplo, es el caso de la citación de la aseguradora. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Acá el tercero, la citación del tercero, el actor o el demandado, más que nada el demandado, dice, un momentito, esta controversia es común a esta persona también, que venga al proceso, pero que venga como parte, no como testigo, que venga como parte, porque la controversia le es común. Fíjense, es lo que dice el código. Podrán solicitar la citación de aquel a cuyo respecto consideraren que la controversia es común. No es el caso del testigo. El caso del testigo es un tercero que va, declara sobre los hechos que fueron, digamos, percibidos por sus sentidos, pero precisamente el testigo no tiene ningún interés en el pleito. En cambio acá, sí, la controversia le es común a esta persona. Sería, por ejemplo, supónganse el caso de un accidente de tránsito donde el actor demanda un accidente de tránsito donde hubo por ejemplo, atropellaron a una persona, a un peatón que iba cruzando la calle. Y el actor demanda a quien lo atropelló. Pero resulta que ese auto fue embestido por otro de atrás y por eso atropelló al peatón. Pues estaba detenido en el semáforo, vino uno a una velocidad que no pudo frenar, embistió al auto y el auto embistió al peatón. Entonces, el peatón demanda al que lo embistió. Y este auto dice, no, un momentito, está bien, yo te embestí, pero acá hay un tercero
que no fue demandado, que es el que me embistió a mí de atrás, que la controversia le es común. Él es el culpable, porque yo estaba en el semáforo, detenido correctamente, y fue la inercia, la fuerza del otro auto. Entonces, lo cita. Lo cita. ¿Para qué? Porque la sentencia, esta persona también podría haber sido demandada. Y de hecho, si no, podría ser que el que lo atropelló al peatón tenga una acción de reembolso contra el otro. Entonces, por eso lo cita. La controversia le es común. El código dice que la intervención obligada puede ser a pedido del actor o a pedido del demandado. En realidad, es muy raro ver que un actor cite a alguien como tercero, porque directamente lo demanda. Directamente lo demanda, si no. Eso no es tan habitual. Por lo general sí, pero está previsto. En el caso de que digamos, de que se lo cite, de que el juez ordene la citación del tercero, se va a hacer con las previsiones del artículo 338, que ustedes saben que es, todavía no lo saben, pero es la formalidad para citar, para correr traslado de la demanda. Es decir, es la citación que mejor garantiza el derecho de defensa, porque tiene una formalidad especial, es decir, se lo cita como si fuera un demandado, y como es un tercero, se le corre traslado de la demanda y de la contestación de la demanda, y se lo cita con las formalidades del artículo 338. Y en este caso, como el tercero fue citado en forma obligada, o sea, la intervención es obligada o coactiva, como le dicen algunos autores, el proceso sí se suspende hasta que el tercero se presente en el juicio, ¿sí? Para garantizar el derecho de defensa, porque si lo están haciendo venir a un proceso, intervenir en un proceso en forma coactiva, está perfecto, pero suspendan el proceso para que pueda ejercer en forma adecuada su derecho de defensa. O sea, hasta que se incorpore o venza el plazo para hacerlo, porque ustedes saben que en el derecho procesal el concepto de carga procesal pulula por todos los institutos. Así como el demandado tiene la carga procesal de comparecer al proceso y la carga procesal de contestar la demanda, el tercero también tiene la carga procesal de presentarse en el proceso donde es convocado. No tiene la obligación, por más que se denomine intervención obligada, por más que el artículo 94 dice intervención obligada. Entonces, el proceso se suspende ¿hasta cuándo? Hasta que el tercero se presenta o venza el plazo para hacerlo. Pero así, de ese modo, se garantiza el derecho de defensa. Profe, perdón, ¿y también se retrotrae si se presentara? No, por eso se suspende. Por eso se suspende el proceso. Perfecto. No se retrotrae, por eso se suspende el proceso hasta que se presenta. Fíjense que la intervención del tercero puede ser o que el actor la pida en la demanda o el demandado en la contestación. O sea que ahí nomás se suspende, no avanzó el proceso, ¿sí? Al tercero se le va a correr traslado por cédula a su domicilio real con copias de la demanda y de la contestación de la demanda. ¿Y qué plazo le van a dar para presentarse? Y el mismo que tuvo el demandado.
Si estamos en un proceso ordinario, le van a dar 15 días, y si estamos en un proceso sumario, le van a dar 10 días. Pero entonces, la idea es que va a ser en qué casos, cuando, por ejemplo, el condenado puede intentar una acción de reembolso contra ese tercero, o cuando ese tercero podría haber sido, digamos, actor o demandado. Podría haber tomado la posición inicialmente de litis consorte de cualquiera de las partes. Si el juez admite la intervención de terceros, el código dice que esta resolución, esta decisión del juez que admite la intervención, es inapelable. Si deniega la intervención del tercero, es apelable con efecto devolutivo o no suspensivo. Esto está un poco cuestionado por la doctrina. ¿Por qué? Porque en ese caso, si el juez deniega la intervención del tercero, el proceso, como el efecto que se le concede al recurso es no suspensivo, el proceso sigue su curso. Y si luego la Cámara revoca la decisión del juez de primera instancia y considera que debe presentarse, que debe citarse al tercero, el proceso va a haber avanzado y ahí podría haber algún pedido de nulidad por parte del tercero. Por eso el efecto del recurso para el caso de que no se haga lugar a la citación del tercero es bastante discutido en doctrina. ¿Qué significa que el efecto es devolutivo? Bueno, significa que yo voy a apelar la decisión del juez, ¿no? Mientras que la Cámara resuelve ese recurso, la decisión del juez se va a cumplir. Eso significa que es devolutivo. Bien, ¿cuáles casos serían, por ejemplo, de intervención obligada, aparte de este, por ejemplo, este ejemplo que yo les di del accidente automotor, donde hay un tercero que es el culpable en el siniestro? Podría ser también la citación de la aseguradora, como dijo una de ustedes. Cuando hay litis consorcio necesario, la integración de la litis. Ustedes ya vieron el tema de los litis consortes, ¿no? Del litis consorcio. Cuando es necesario, o sea, sí o sí tienen que estar las partes, todas las partes, porque el derecho sustancial pertenece a más de una persona. Entonces, sí o sí, por ejemplo, en el caso de un litis consorcio pasivo, tenemos que integrar la litis. Por ejemplo, en el caso de la citación por evicción, también sería un caso de citación de terceros. Bueno, garantía del asegurador, y siempre que exista una acción de reembolso del condenado en la sentencia. Hay acá como una transmutación, porque el tercero, cuando se presenta en el proceso, transmuta su calidad de tercero y pasa a ser parte, parte en sentido estricto, en sentido técnico. Así es el caso de la citación del asegurador, donde el actor puede pedir la citación hasta la apertura a prueba. Este sería un caso donde el actor pide la citación del tercero, la citación en garantía del asegurador. Y esta citación, esto es importante que lo sepan, se dice que es que la citación del 118 de la Ley de Seguros es
una acción directa no autónoma. ¿Por qué no autónoma? Porque se cita a la compañía de seguros, pero no es autónomo. O sea, el damnificado no puede ir directamente, o sea, va contra la compañía, pero no en forma autónoma. Necesariamente tiene que demandar al asegurado. ¿Mm? Necesariamente tiene que demandar al asegurado. Y el seguro, la compañía de seguro, va a responder en la medida de ese seguro, ¿sí? Por eso se dice que es no autónoma, porque sí o sí hay que demandar al asegurado. Se dice también que es una citación de terceros sui generis. Bueno, pero lo importante que sepan es eso, que es directa y no autónoma. Bueno, este tema no ofrece mayores dificultades. Esperen que estoy viendo acá una preguntita de Claudia. ¿Qué diferencia habría entre el artículo 94 y el litisconsorcio necesario? Litisconsorcio necesario. Es que el caso del artículo 94, la citación obligada, es precisamente uno de los supuestos, es el litisconsorcio necesario. Es uno de los supuestos, ¿sí? O sea, no habría ninguna diferencia. Es uno de los supuestos. En el caso del litisconsorcio necesario, es la integración de la litis en el litisconsorcio necesario se hace con la citación de tercero. De hecho, en el caso del litisconsorcio necesario lo puede pedir de oficio el juez, porque si no, no se puede integrar la litis. No se puede integrar la litis. Bien. ¿Se le puedo hacer una consulta? Sí, claro. En el caso de la intervención voluntaria, usted mencionó cuando, por ejemplo, hay un desalojo y hay un tercero que se puede ver afectado y quiere formar parte. No dije desalojo, ¿eh? Ah, me pareció que No, era... no dije desalojo. Yo dije que se estaba cuestionando o discutiendo la demolición de un inmueble. Demolición. Bueno, igualmente a mi pregunta va igual. ¿Qué pasa si las partes, porque el tercero se sumó en forma voluntaria, las partes resuelven el conflicto antes de llegar a la sentencia? ¿Cómo le afecta eso al tercero? O sea, ¿tiene alguna manera de oponerse el tercero a que las partes terminen de resolver el conflicto antes? No, pero se va a ver afectado. No tiene ninguna manera. El tercero, en ese caso, tiene una intervención adhesiva, simple o coadyuvante. Te repito, no puede ni alegar, o sea, se va, digamos, a adherir o a la pretensión del actor. Se va a ver afectado, no pasa nada. O sea, el tercero se va a adherir o a la pretensión del actor o a la pretensión del demandado, ¿sí? Va a adherirse a esa parte, ¿sí? Pero no puede ni alegar ni probar lo que no puede hacer la parte principal, ¿sí? Tampoco puede oponerse a nada ni nada. Simplemente es presentarse a los efectos de resguardar algún interés propio, ni siquiera un derecho. Fíjate que estoy hablando de un interés, ¿sí? Como podría ser en el caso, suponete, de una, de este caso de una demolición y que el tercero se presente y diga, pida una audiencia para, no sé, un plazo o que le dejen sacar cosas o que en esa demolición le devuelvan, no sé, alguna mejora que hizo, ¿te das cuenta? Alguna cosa que hizo, que puso, bueno, cuando lo demuelan, esto es mío. Bien. Fíjate qué limitada. Es muy acotado, claro, es muy acotado. Es muy acotado. Por eso no es tan fácil, no es tan habitual verlos. Y te hice la aclaración de que no era
un desalojo para que no arrastres un error que después, en la segunda parte, cuando veamos proceso de desalojo, en el proceso de desalojo, la sentencia, y esto me estoy adelantando, se lo digo nada más que a título informativo, pero ¿por qué te hice esa aclaración? Porque en el proceso de desalojo, la sentencia va a tener efectos contra todos los ocupantes, ¿sí? Contra todos los ocupantes, o sea, van a salir desalojados todos, no importa que era el demandado, porque por ahí el demandado y después se metió gente, bueno, también va a hacer efectos contra ellos, ¿sí? Bien. Por eso Sí. valía la aclaración. Bien, perfecto, gracias. Bien. Profe, ¿puede Sí. repetir de vuelta el inciso 2 del artículo 90 que no me quedó claro? El inciso 2 del artículo 90. Sí, El inciso 2 del artículo 90 dice que el tercero se puede introducir o pedir, ¿no?, la incorporación al proceso en forma voluntaria cuando, según el derecho sustancial, podría haber sido demandado o podría haber demandado, es decir, cuando podría haber sido litisconsorte de cualquiera de las partes, pero no lo demandaron. Suponete en el caso del ejemplo que yo te di, del auto que choca al otro y que atropellan al peatón. Bueno, suponete que el tercero diga, pero ¿cómo no me demandaron a mí? ¿Me entendés? Y se presente. Es medio raro que pase, porque el tercero que se presente en forma voluntaria va a tomar el proceso en el estado en que lo encuentre. Más vale esperará a que lo demanden, a tener una posibilidad, una acción donde se suspenda el proceso. Sería medio raro que en ese caso ingresara. ¿Sí? Pero podría haber desde el inicio haber tomado la posición de cualquiera de las partes. La intervención voluntaria no es muy común, no es muy habitual de ver, ¿sí? La coactiva o obligada, como se le dice. Bueno, vamos a seguir adelante con el tema con el otro punto del programa, con el tema de las costas. Con el tema de las costas. Bien, ¿qué son las costas procesales? ¿Qué son las costas procesales? Los artículos pertinentes son a partir del 68, ¿no?, que nos da el principio general en materia de costas. Las costas procesales son todos los gastos del proceso. Un proceso judicial genera muchos gastos, muchos gastos. El ingrediente principal de las costas, el ingrediente principal va a ser los honorarios de los letrados, pero además de eso, hay un montón de gastos como por ejemplo la tasa de justicia, la sobretasa, los anticipos para los peritos, los honorarios de los peritos, los gastos para otorgar un poder, gastos de escribano, de cartas documento que se enviaron, diligenciamiento de oficios, el costo de la traba de medidas cautelares, porque por ejemplo en el registro de la propiedad inmueble se cobran sellados para tomar razón de un embargo o de cualquier otra medida cautelar. Entonces, son muchos los gastos que a lo largo de un proceso se generan. La cuestión es, ¿quién paga los gastos del proceso? ¿Quién paga las costas? Está claro que durante el proceso, cada parte, ¿no?, va a pagar lo que le corresponde. Yo tengo que mandar una carta documento, la paga la parte que la manda y el otro que la contesta también. Pero luego, al final del proceso, cuando el juez dicta sentencia, tiene que pronunciarse
sobre las costas, es decir, a cargo de quién están las costas del proceso, quién se va a hacer cargo. Y en este sentido, el código adopta el principio objetivo de la derrota. ¿Qué significa? Significa que el que pierde, paga. Ese es el principio general que el código adopta en el artículo 68, que dice, la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiera solicitado. Pero deja abierto la posibilidad al juez para que el juez pueda eximir total o parcialmente al litigante vencido, siempre que encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. Eso es lo que dice el código. Este fundamento del principio objetivo de la derrota es, fue de creación de Chiovenda, que dijo, no, las costas, el pago de las costas no es una sanción para el que perdió, no es una sanción. El tema es que la parte que tuvo que recurrir a la justicia, que tuvo que poner en marcha el aparato jurisdiccional para el reconocimiento de un derecho, tiene que salir indemne de ese proceso. Entonces, la idea no es a modo sancionatorio, sino a modo de recomposición integral del derecho, que la parte que tuvo que recurrir a la justicia resulte indemne en su patrimonio. Por eso se llama principio objetivo de la derrota. Y el principio está previsto en el artículo 68, no obstante lo cual, el código le deja la posibilidad, le da un margen al juez para que se aparte de este principio en situaciones muy excepcionales, y siempre fundándolo adecuadamente en su pronunciamiento bajo pena de nulidad. ¿Y en qué casos podría el juez apartarse del principio general que pregona el artículo 68? Bueno, la jurisprudencia nos da alguna casuística, ¿no? En este sentido. Y, por ejemplo, dice, cuando el litigante haya tenido una razón probable o fundada para litigar, es decir, cuando pensó que realmente su derecho, que tenía derecho a reclamar lo que reclamó o a defender lo que defendió. Cuando se trata de alguna cuestión jurídica compleja o novedosa, donde todavía no hay jurisprudencia asentada, o donde hay jurisprudencia muy contradictoria, o en la aplicación de leyes nuevas, donde, bueno, sería una cuestión novedosa, por la aplicación derivada de la aplicación de leyes nuevas. Todos estos son casos donde la jurisprudencia, demuestra que el juez, siempre fundándolo adecuadamente en la sentencia, puede apartarse del principio general. ¿Qué significa que el juez exima total o parcialmente del pago de las costas? Porque, a ver, si yo te condeno a pagar las costas, está claro, el litigante que perdió tiene que pagar todo. Paga su propio abogado y paga todo lo que gastó el otro para demandar, ¿no? Eso está claro. ¿Y qué significa que el juez exima total o parcialmente? Bien, significa que cada uno se va a pagar las costas propias, los gastos propios y la mitad de los comunes. Eso significa eximir
del pago de las costas, porque alguien tiene que pagar, es así. Entonces, si el juez lo exime al litigante que perdió, significa que cada uno se va a pagar lo suyo. Y las costas comunes, como puede ser, por ejemplo, el honorario de un perito cuya pericia sirvió para resolver, fue importante para resolver la controversia, eso se van a pagar por mitades. Bien, el juez tiene la obligación de pronunciarse. Esto es muy importante. Y en el caso del juicio ejecutivo, hay un principio de la derrota agravado, se llama este principio de la derrota agravado. ¿Qué significa esto? Que el juez no puede eximirlo, no tiene esta facultad de eximir total o parcialmente. En el proceso ejecutivo no procede. El juez tiene la obligación de pronunciarse. Y respecto de esto, hay un fallo que es importante que conozcan, porque cambió la jurisprudencia de la Corte, cambió la doctrina legal de la Corte, que es del 29 de agosto del 2017. Se llama Salvo de Berna. Salvo de Berna. Si lo quieren buscar después, es C de civil 117.548. Bien. En este fallo, la Corte cambió su doctrina y dijo que el juez tiene el deber de expedirse sobre las costas y fundamentar si se aparta del artículo 68. El silencio no puede ser interpretado como que impone las costas por su orden. Por su orden significa que cada cual se paga lo suyo, sino todo lo contrario. Si no, digamos, si no lo fundamenta, significa que opera el principio general. El principio general del artículo 68 de costas al vencido. Es importante que tengan en cuenta este fallo y esta doctrina de la Corte, porque antes de este fallo era al revés. La Corte consideraba lo contrario. Es más, si alguno estudia por algún código comentado viejo, o por ejemplo, algún libro, por ejemplo, Arasi lo comenta la doctrina anterior de la Corte. No, entonces tiene la obligación de pronunciarse. Tiene la obligación de pronunciarse sobre las costas y de fundamentar si se aparta. El silencio no se interpreta como que las costas son por su orden, sino todo lo contrario. Se interpreta que se aplica el principio general. Bien. El código también establece en los incidentes este mismo principio general. ¿Qué es un incidente? Un incidente es como si fuera un microproceso dentro del proceso, ¿no? A veces, a lo largo del proceso, se suscitan cuestiones, controversias, pequeñas controversias, que dan lugar a incidentes, es decir, como pequeños expedientitos, microprocesos dentro del proceso general. Luego va a ser un punto del programa que se va a tratar específicamente. Por ahora quédense con esa idea. Esos incidentes también generan costas, generan honorarios. Y el artículo 69 dice que en los incidentes también se va a aplicar el principio general del principio objetivo de la derrota de costas al vencido. Solo que el juez
únicamente va a poder apartarse de este principio en cuestiones dudosas de derecho. Es mucho más limitada la posibilidad que tiene el juez de eximir total o parcialmente al litigante vencido. Únicamente en cuestiones dudosas de derecho. Esto es porque la idea es que es desalentar, es una norma moralizadora, como se le llama. La idea es desalentar la promoción de los incidentes, que también generan costas. Bien. El código, en su articulado, en los artículos 71, el 70, 71, 72, prevé, y siguientes, prevé algunos casos especiales. Algunos casos especiales. Por ejemplo, en el artículo 70 habla de qué pasa con las costas en el allanamiento. ¿Qué es allanarse? Ustedes ya lo saben un poco. Allanarse es reconocer como válidas las pretensiones de la contraria. Entonces, fíjense que dice, el artículo 70 dice que no se van a imponer costas al que perdió cuando hubiese reconocido como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas, a menos que hubiese incurrido en mora o que por su culpa se hubiera dado lugar a la reclamación. Es decir, el allanamiento, para que proceda la exhibición de costas, el demandado no tiene que encontrarse en mora, ni tiene que haber dado lugar a la reclamación. Supónganse que al reclamo, supónganse que hay un proceso de desalojo y el actor, o sea, el locador, le manda una carta documento, porque el contrato está vencido, le manda una carta documento diciéndole que le restituya el bien inmueble, dándole un plazo, etcétera, etcétera. El demandado recibe la carta documento, el inquilino, y se queda, hace caso omiso y no se va. Y es necesario promover el proceso de desalojo. En ese caso, por más que se allane a la demanda, igualmente no va a proceder la exhibición de costas. ¿Por qué? Porque dio lugar a la reclamación. Dio lugar a la reclamación o se encontraba en mora. El artículo 70 también dice cuando el demandado se allanare dentro del 5º día de haber tenido conocimiento de los instrumentos tardíamente presentados. Es el caso de que el actor presenta algún documento y el demandado se allana dentro del plazo que indica el código y satisface la pretensión del actor. Pero el allanamiento siempre, pero siempre, para que proceda la exhibición de costas, tiene que ser real, incondicionado, o sea, no sujeto a ninguna condición. Sí, me allano, pero no, sin condiciones, incondicionado, oportuno, es decir, no haber estado en mora, no haber dado lugar a la reclamación, total, porque puede haber un allanamiento que sea parcial, me allano a cierta pretensión. No, para que opere la exhibición de costas tiene que ser total y efectivo, es decir, con cumplimiento de la prestación. Arasi dice que el artículo 76 del Código es complementario de este 70, que dice cuando los antecedentes del proceso, resultado que no ha dado motivo y se allanare dentro del plazo para contestar la demanda, el actor también puede ser condenado en costas.
Este es el supuesto de la condena de futuro en el desalojo. En el desalojo se puede, después lo van a ver bien cuando vean proceso de desalojo en la segunda parte, pero sucintamente es: el locador tiene la convicción de que el demandado, de que el inquilino no se va a ir al vencimiento del contrato, que se va a quedar. Entonces, le inicia una demanda antes de que venza el contrato. ¿Mm? Y el demandado se allana, cuando le corre el traslado de la demanda, se allana y el día que vence el contrato le entrega las llaves. En ese caso, se dan cuenta, operaría el artículo 76. ¿Mm? El demandado no ha dado motivo a la interposición de la demanda y se allana dentro del plazo para contestarla. ¿Mm? Y el día que vence el contrato, le entrega las llaves. Entonces, en ese caso, las costas son al vencedor, al actor. Bien. Otro caso que dice como casos especiales, ¿no?, que tiene el código, es el artículo 71, donde habla de vencimientos parciales y mutuos. Acá es importante diferenciar lo que es un vencimiento parcial y mutuo de lo que es que se haga lugar a la demanda en forma parcial. Supónganse que yo demando por 300.000 pesos, una indemnización de 300.000 pesos. Y el juez dicta sentencia y hace lugar a la demanda por 100.000. Ahí no hay vencimiento parcial y mutuo. Ahí hay vencimiento. Yo gané el juicio, por menos plata, pero hay una parte gananciosa y una parte que perdió, ¿sí? Y el que perdió va a pagar las costas. Se va a imponer el principio general. El vencimiento parcial y mutuo es cuando hay una declaración de derechos a favor de ambas partes. Supónganse que haya una demanda y una reconvención. Y el juez haga lugar a la demanda y también haga lugar parcial o totalmente a la reconvención. O haga lugar parcialmente a la demanda y parcialmente a la reconvención. ¿Se dan cuenta? Pero hay un vencimiento mutuo. Los dos resultan ser ganadores en parte y perdedores también en parte. Es mucho más claro verlo en el juicio ejecutivo, esto del vencimiento parcial y mutuo. Supónganse que en un proceso ejecutivo el demandado interpone una excepción de pago parcial y el juez hace lugar a esa excepción de pago parcial. O sea, en la parte en que el demandado acreditó el pago, en esa parte ganó el demandado y en la otra parte ganó el actor. ¿Se dan cuenta? El vencimiento es parcial y mutuo. En ese caso, la cuestión de las costas la regula el artículo 71, que dice: si el resultado fuese parcialmente favorable a ambos litigantes, las costas se distribuirán en forma proporcional de acuerdo al éxito obtenido por cada uno. El artículo 72 prevé el caso de la pluspetición inexcusable, que no es tan común que se dé a veces en los expedientes cuando se reclama una suma importante, se ve que el demandado dice, uy, pluspetición inexcusable. No, no es así. Para que se dé la pluspetición inexcusable, es decir, que es como un reclamo exagerado y sin fundamento, un reclamo
exageradamente inaceptable, en ese caso, tiene que darse todos los supuestos de la norma. Es decir, el demandado tiene que haber consentido hasta el monto obtenido en la sentencia. Fíjense que dice que el litigante será condenado en costas si la otra parte hubiese admitido el monto hasta el límite establecido en la sentencia. Es decir, reclamo por 3 millones y el demandado dice, no, yo le debo 1 millón. Y la sentencia condena a 1 millón. Entonces, demandaste por 3 millones, es un reclamo exageradamente inaceptable. ¿Sí? Pero es raro que el demandado consienta o admita el reclamo hasta un punto, ¿sí? Por lo general se pide el rechazo, el íntegro rechazo de la demanda. Entonces, en ese caso nunca va a haber plus petición inexcusable. Tienen que darse los dos supuestos de la norma. ¿Qué pasa? Muchas veces uno no sabe cuál es exactamente lo que se va a... cuál es el monto indemnizatorio. En ese caso, si el monto que se reclama está sujeto, digamos, a la prueba, lo que se hace es una fórmula donde yo reclamo 100.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse. Entonces, de esa manera, el actor asigna un monto, que es uno de los requisitos de la demanda, pero deja abierta la posibilidad a que haya una variación en más o en menos, de acuerdo a lo que surja de la prueba o a lo que el juez determine. O a lo que el juez determine. El artículo 73 prevé el caso de la conciliación, de la transacción y del desistimiento. En el caso del desistimiento, desistir, podríamos decir que es cuando arrepentirse, ¿no? O sea, cuando yo desisto, digamos, abandono, me arrepiento de lo que reclamo, ¿no? Entonces, si el actor desiste, van a ser a cargo de quien desiste las costas. En cambio, en la transacción y en la conciliación, que la diferencia está dada porque en la conciliación hay un acuerdo celebrado, o sea, las partes llegan a un acuerdo ante un funcionario. En cambio, en la transacción, las partes hacen concesiones recíprocas para poner fin a un pleito. La transacción sería como extrajudicial y la conciliación es el sede judicial ante un funcionario público que por lo general propone una fórmula conciliatoria, es decir, un modo de llegar a la solución. En ambos casos, tanto en la conciliación como en la transacción, el código sienta el principio general que las costas se van a imponer por su orden, o en el orden causado, que es lo mismo, salvo los que las partes acuerden en contrario. O sea, puede ser que como un ítem de la transacción o de la conciliación sea que las costas las asume determinada parte o se asumen en determinada proporción, pero si no se dice nada es en el orden causado, dice. En el orden causado o por su orden significa lo mismo, que cada cual se abona los gastos que generó.
En el caso de la nulidad, es decir, si hubo, se anulare, si hay el proceso se anula por alguna razón, las costas van a ser a cargo de la parte que dio lugar a la nulidad, que provocó la nulidad. Estos son todos los, y en el caso del litisconsorcio, que es el artículo 75, las costas se van a distribuir en proporción a el interés de cada litisconsorcio. Salvo que fuera una condena solidaria. Y en ese caso, bueno, las costas también siguen la suerte de lo principal. Estos son, digamos, los casos especiales en materia de costas. ¿Cuál es el alcance de la condena en costas? O sea, ¿qué involucra la condena en costas? ¿Qué abarca la condena en costas? El artículo 77 dice que va a comprender todos los gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y aquellos necesarios o devengados que se hubiesen realizado para evitar el pleito. Es decir, todos los gastos del proceso, ya sean honorarios de abogados, de peritos, la tasa de justicia, la sobretasa, los diligenciamientos de oficio, las actas notariales, certificación de autenticidad de fotografías, diligenciamientos de oficios, todos los gastos del proceso y aquellos también extraprocesales, previos al proceso, como pueden ser cartas, documentos que se hubiesen remitido, los honorarios de la mediación también integran la condena en costas. La mediación prejudicial obligatoria también integra la condena en costas. Bien, ahora, el artículo, estamos justito con la hora. El artículo 730 del Código Civil y Comercial establece una limitación a la condena en costas. Y dice que las costas del proceso, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo correspondientes a la primera o única instancia, es decir, no los honorarios de cámara o de una actuación por un recurso extraordinario, no, los correspondientes a primera instancia, no pueden exceder el 25% del monto de la sentencia o del laudo o de la transacción. Si superan ese porcentaje, van a tener que ser, digamos, reducidos, esta condena va a tener que ser reducida y los honorarios se bajan a prorrata. No incluye esta limitación los honorarios digamos, de los abogados de la parte condenada en costas. Eso no se encuentra incluidos ni los honorarios de la mediación ni de ningún incidente. Esta es una limitación que impone el artículo 730 del Código Civil y Comercial. En el código anterior era el artículo 505, o sea que no es una disposición nueva. Si la condena en costas supera por los, digamos, por los honorarios de primera instancia, primera única instancia, supera el 25%, del monto de la sentencia, se van a reducir a prorrata, es decir, en igual proporción para todos. Esto no significa que se van a regular menos honorarios. Los honorarios se van a regular conforme a la ley arancelaria. Pero si luego de la sumatoria de todos, excluyendo, sacando los honorarios del abogado
que patrocinó o representó a la parte condenada. Eso lo sacamos. Superan el 25%, se van a reducir. Pero el honorario se regula conforme la ley arancelaria, porque puede ser que el abogado le quiera cobrar por la diferencia a su propio cliente. O sea, lo que se reduce es la condena, es una limitación a la condena en costas, no a la regulación de honorarios, que puede ser que el abogado le cobre a su propio cliente, por el saldo, por la diferencia. Bien. Bueno, y respecto de, ya que estamos hablando de honorarios, vamos a ver rápidamente lo de la ley de honorarios para después meternos en el beneficio de litigar sin gastos, que también es un puntito del programa muy importante. La ley provincial que regula los honorarios de los abogados es la 14967. Es una ley relativamente nueva, que tiene algunas modificaciones importantes a la ley anterior, y otras, digamos, son plasma interpretaciones jurisprudenciales que ya había. Pero, por ejemplo, dentro de las particularidades que tiene la ley, es que consigna que la ley es de orden público, lo cual es muy importante, y el carácter alimentario de los honorarios. El carácter alimentario, que parece que fuera una soncera o que fuera algo como muy obvio, pero esto trae algunas, como es la en favor que tiene que hacer el juez, ¿no? Al momento del cobro de los honorarios, de que el abogado persiga el cobro de los honorarios, la interpretación que tiene que ser favorable al cobro, porque alimentaria los honorarios. Y otra consecuencia importante es que si hubiera un embargo sobre los honorarios, este embargo no puede superar el 20%, y solamente en la medida en que supere el salario mínimo vital inmóvil, que antes no estaba así determinado. Una novedad importante que trae la ley es que el abogado puede hacer contratos con sus clientes por los honorarios. Puede hacer un contrato con sus clientes por el monto de los honorarios, y estos contratos pueden involucrar todas las etapas del proceso, algunas etapas, puede hacer un convenio o un contrato de acuerdo a las instancias del proceso, y el contrato puede celebrarlo antes o después de iniciado el juicio, y se puede presentar en el proceso para ser homologado. Bien, además también se puede pedir la registración en el colegio de abogados. Si hay un contrato de honorarios, la regulación judicial debe respetar lo que acordaron las partes. Debe respetar lo que acordaron las partes. Además, si aparte de los honorarios que el abogado acordó con su cliente, la parte contraria es condenada en costas, puede cobrarle los honorarios a la parte contraria que fue condenada en costas. También esta nueva ley admite convenio de honorarios en temas alimentarios o previsionales, hasta el 20% de lo que perciba el beneficiario. Que la ley sea de orden público significa que los honorarios convenidos deben ajustarse a la ley.
Eso es muy importante, no puede haber honorarios inferiores al que marca la ley. Si el cliente revocara el poder, supónganse que el cliente, en vez de actuar como patrocinado, otorga un poder general o especial a su letrado, a su abogado, y luego revoca ese poder, el contrato, el convenio de honorarios subsiste, salvo que esa revocación sea por negligencia del abogado. En ese caso, si es por actuación negligente, no. Y si el abogado quiere apartarse del proceso, y hay un convenio de honorarios, puede hacerlo y queda sin efecto el convenio. El convenio de honorarios queda sin efectos y luego el juez regulará los honorarios que le correspondan. La ley, al igual que la ley anterior, también regula los pactos de quota litis. ¿Qué es un pacto de quota litis? Es cuando el abogado acuerda con su cliente que va a, digamos, a obtener un porcentaje de lo que se reclame, de lo obtenido en el reclamo. Esto es muy común que los pactos de quota litis se celebren en los juicios de indemnizaciones. Las indemnizaciones por daños y perjuicios, es muy habitual que se celebren los pactos de quota litis. De esa manera, digamos, quedan como si fueran socios y el cliente se asegura, el abogado se asegura un honorario un poquito mayor y el cliente se asegura de que su abogado va a intentar sacar la mejor indemnización, porque digamos que va también a las resultas del juicio. Ese es el fundamento del pacto de quota litis. El pacto de quota litis, en principio, no puede exceder la tercera parte que percibe el cliente por todas las instancias. Y si hay más de un profesional defendiendo a una parte, la parte actora se distribuye de acuerdo a las tareas cumplidas. En el caso de los menores de edad, el pacto de quota litis lo pueden celebrar sus representantes legales. Esto es una novedad, digamos, que impone la ley. Y puede el pacto de quota litis extenderse hasta el 50% de los valores que percibe el cliente, siempre y cuando el abogado asuma la totalidad de los gastos del proceso y la obligación por la eventualidad de las costas. Bien, la ley como novedad trae que los honorarios deben ser regulados en la medida arancelaria ius. ¿Qué es el ius? Antes los honorarios se regulaban en dinero. La ley lo que trae como novedad es la unidad no la unidad de medida que ya existía, sino la regulación de honorarios en ius, que es el ius arancelario, es el 1,5 del sueldo de un juez de primera instancia. Actualmente el ius arancelario es de 2.307 pesos. Ese es el valor del ius arancelario desde diciembre del 2020, que les confieso, lo tuve que buscar en la página de la caja, porque yo, como trabajo en una defensoría oficial, no veo honorarios nunca. Ni nos regula nada, después les puedo contar cómo es la regulación de honorarios, pero en el caso de los defensores oficiales. Bueno, bien, la ley, al igual que la ley anterior, estipula un honorario mínimo para determinados asuntos, un honorario mínimo para asuntos
no susceptibles de apreciación económica. Además, se agregan algunos procesos nuevos y se elevan algunos mínimos de la escala arancelaria. Antes el honorario, por ejemplo, en cuestiones patrimoniales eran entre el 8 y el 25% y ahora es entre el 10 y el 25%. Bien. Como otra cuestión importante, esto sí es importante, el artículo 15. La resolución que regula los honorarios tiene que ser fundada e indicar el monto del juicio, las pautas tenidas en cuenta al momento de regular los honorarios, expresar el valor en use. Esto es importantísimo. Y también es muy importante que sepan el artículo 19, las formalidades del recibo extendido por el abogado al momento de percibir un importe en concepto de honorarios. Cuando el profesional recibe un dinero en concepto de honorarios, tiene que otorgar un recibo oficial, con las particularidades y los requisitos exigidos por la FIP, con indicación de la fecha, del monto que se recibe, en la carátula del expediente, el juzgado en el que tramita, la firma, el sello, el rubro al que se imputa el pago. Tiene que ser bien completo. A veces es habitual ver recibitos así en un papelito nomás, recibí tanto gastos del juicio, y la parte, no, y le llevo pagado no sé cuánto de gastos de... No, eso está mal. Los recibos por honorarios tienen que tener todas las formalidades que indica el artículo 19. Otro artículo que es importante que sepan y que conozcas es el artículo 54, que se refiere a la notificación de los honorarios. ¿Cómo se notifican los honorarios? Los honorarios se van a notificar por cédula o personalmente. ¿A quiénes? Al beneficiario de la regulación, es decir, al abogado a favor del cual se regulan los honorarios, al mandante o patrocinado, es decir, al cliente, y al condenado en costas, ¿sí? A los tres se le deben notificar por cédula o personalmente los honorarios. Si los honorarios son a cargo del propio cliente, se deben notificar en el domicilio real. Ahora, si son a cargo de la contraria, pueden notificarse en el domicilio constituido por la parte contraria. Si el patrocinio letrado cesó y el cliente tiene un nuevo abogado con un nuevo domicilio constituido, se puede notificar ahí la regulación de honorarios. Pero si no, y siempre las regulaciones de honorarios, bajo pena de nulidad, se hacen con la transcripción en la cédula del artículo 54 de la Ley de Honorarios, de la 14.967, bajo pena de nulidad. Respecto de la ejecución de honorarios, no procede el trámite de la mediación prejudicial obligatoria para la ejecución de honorarios y está exenta de gastos de actuación, es decir, no corresponde el pago ni sellados, ni tasa, ni aportes, nada, ¿sí? Bien, esto es más o menos lo más importante que tienen que saber de esta ley 14.967.
Después léanla tranquilos. En el ámbito federal, la ley que rige es la 27423. Después léanla tranquila, yo no me voy a perder el tiempo en eso. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Lo que sí vamos a hablar es del beneficio de litigar sin gastos, que nos quedan 15 minutitos para abordar este tema. Perdón, doctora. Sí. ¿Me podría repetir el número de la ley en el ámbito federal? En el ámbito federal es la 27423. Gracias. Sí. Bien, el beneficio de litigar sin gastos está previsto a partir del artículo 78 del Código Procesal. Y hoy, cuando empezamos a hablar de las costas, dijimos que un proceso genera numerosos gastos, incluso para quien tiene que demandar, porque durante el trámite del proceso va a tener que afrontar cada parte esos gastos. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no tiene dinero para afrontar los gastos de un proceso? Para garantizar el acceso a justicia que pregona el artículo 15 de la Constitución de la provincia y salvaguardar, digamos, los principios de igualdad ante la ley y de defensa en juicio, el artículo 16 y el artículo 18 de la Constitución de la Nación, es decir, para que exista un debido proceso, el Código, en el artículo 78, otorga a quienes carezcan de bienes o de medios económicos y no tengan la posibilidad de procurárselos, puedan tramitar lo que se llama un beneficio de litigar sin gastos, para, de esta manera, ponerse en un pie de igualdad con aquella persona que sí tiene el dinero para poder afrontar los gastos de un proceso y recurrir a la justicia. Si no, el acceso a justicia se vería limitado solamente a quienes pueden abonar los gastos de un proceso. Entonces, el artículo 78 prevé la posibilidad, dice, le da la posibilidad a los que carecieren de recursos que podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del proceso, la concesión de un beneficio de litigar sin gastos con arreglo a las disposiciones de este código. El beneficio lo pueden pedir tanto el actor, tanto quien tenga que reclamar, como quien tenga que defender un derecho propio, el código dice, de su cónyuge o de sus hijos. Es decir, lo puede solicitar tanto la parte actora como la parte de la demandada. Y fíjense que el código dice en cualquier estado del proceso. Es decir, el actor podría pedirlo antes de promover la demanda, podría pedirlo en el mismo escrito de demanda, como un puntito separado. Esto es lo más habitual que sucede cuando lo pide el actor, que lo pida en el mismo escrito de demanda. Dentro del escrito un punto, ¿no? Solicita beneficio de litigar sin gastos. O en cualquier estado del proceso. Y el demandado también podría pedirlo, incluso, por ejemplo, el demandado, sabiendo que lo van a citar a un proceso, podría pedirlo. Supónganse que lo citan a mediación judicial previa y antes de concurrir a la mediación ya pide el beneficio de litigar sin gastos. Eso podría ocurrir. ¿Por qué? Porque el beneficio de litigar sin gastos en provincia no tiene efectos retroactivos, es decir, va a operar desde el momento en que se solicita. Por lo tanto, si yo soy actor y
interpuse la demanda y no pedí el beneficio de litigar sin gastos, y ya la interpuse a la demanda, ¿luego puedo pedir el beneficio? Sí, lo puedo pedir, pero no tiene efectos retroactivos a la interposición de la demanda. Por lo tanto, por ejemplo, el gasto judicial que se haya devengado hasta ese momento, que el más importante va a ser la tasa de justicia, lo voy a tener lo va a tener que afrontar el acto. El artículo 79 habla de los requisitos. Básicamente, cuando el beneficio de litigar sin gasto no se pide en el mismo escrito de demanda, sino que se pide con anterioridad, uno tiene que explicarle al juez por qué pide, cuál es el juicio que necesita promover, contra quién lo va a promover, o sea, dar una idea al juez de por qué pide ese beneficio. Por eso el inciso 1 dice, la mención de los hechos en que se funda la necesidad de reclamar o defender derechos propios o del cónyuge, la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que se ha de intervenir si fuera el demandado. Y además va a tener que ofrecer toda la prueba tendiente a acreditar la carencia de recursos. En este sentido, no hay una limitación probatoria. Cualquier medio probatorio puede ser utilizado. Se puede adjuntar prueba documental, un recibo de sueldo o una certificación negativa donde diga que no está en relación de dependencia, que no gozan de ninguna pensión, ni jubilación, ni de ningún beneficio social. Un recibo de sueldo donde está claro que sus ingresos, digamos, son suficientes tan solo para proveer a la subsistencia de la persona y de su familia. Toda la documental que sea necesaria, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la persona tiene un hijo con discapacidad, bueno, podrá adjuntar las constancias, por ejemplo, el certificado único de discapacidad, porque quizás eso conlleve un gasto de manutención mayor, de acuerdo a la discapacidad que tenga. Toda la prueba documental que tenga en su poder, prueba informativa, y dice el código que puede limitarse la prueba a la declaración de testigos. Si la declaración es testimonial, si hay alguna otra prueba, hay algún otro medio probatorio, los testigos pueden limitarse a 2 personas, si no tienen que ser 3. Y como característica particular del pedido de beneficio es que en el mismo pedido del beneficio de litigar sin gasto se debe adjuntar el interrogatorio para los testigos. Esto es muy, muy importante. En el caso de que digamos, hay como en el beneficio de litigar sin gastos, el juez va a ordenar la producción de la prueba, libramiento de los oficios, y va a citar a la contraria para que fiscalice esta prueba. Esto es muy importante porque el código dice que es bajo pena de nulidad, es decir, debe la contraria fiscalizar la prueba en el caso de la testimonial, notificar a la contraria el día y hora en que se va a celebrar la audiencia, y la contraria puede ir, repreguntar a los testigos, incluso también podría la parte contraria, quien solicita el beneficio, ofrecer prueba a los fines de desvirtuar esa carencia de recursos. Una vez que se produjo la prueba, el juez confiere traslado a ambas partes, da una vista por 5 días
para que las partes aleguen lo pertinente y luego va a resolver. Es importante tener en cuenta que esta resolución no va a causar estado. Eso es lo que dice el artículo 82. La resolución que denegare o acordare el beneficio no causará estado. Significa que si quien obtuvo el beneficio luego mejora de fortuna, el beneficio puede ser dejado sin efecto. O bien, si se denegó el beneficio y luego hay otras circunstancias de hecho que, digamos, agudizaron la vulnerabilidad de esta persona y su, digamos, agudizaron su falta de recursos, podrá pedir nuevamente el beneficio de litigar sin gastos, pero con fundamento en otras circunstancias fácticas, con otra prueba. El artículo 83 prevé la posibilidad de que mientras se sustancia, el juez conceda el beneficio en forma provisional. ¿Cuál es el alcance del beneficio? Es decir, ¿qué abarca el beneficio? El artículo 84 dice que aquel que obtuvo el beneficio, una resolución favorable, estará exento total o parcialmente del costo, del pago de las costas o gastos judiciales hasta que mejore de fortuna. Es de las obligaciones, digamos, de estas obligaciones que, bueno, que van a quedar supeditadas a que mejore de fortuna. Pero luego, si mejora de fortuna, hay que hacer un trámite vía incidente para desafectar el beneficio de litigar sin gastos. En ese incidente, demostrar que hubo un mejoramiento de fortuna y desafectar el beneficio para así poder ejecutar las costas a quien obtuvo el beneficio de litigar sin gastos. Si quien obtuvo el beneficio venció en el pleito, o sea, ganó el juicio, puede abonar, si le reclaman, las ocasionadas en su defensa hasta el 1/3 de los valores que reciba. Por lo general, el abogado le quiere cobrar a la parte contraria. Esa es la idea y la intención, ¿no? de todo abogado. Cobrarle a la parte contraria, no a su cliente. Pero supónganse que en un juicio de daños y perjuicios, la parte contraria resulte insolvente. Entonces, tenía beneficio de litigar sin gastos. ¿Le puede cobrar a su cliente? Sí, pero hasta 1/3 de los valores que reciba. El beneficiario, quien obtenga el beneficio, acá hay este artículo 85 no tiene mucha aplicación, porque dice que será asumida por el defensor oficial la defensa del beneficiario, salvo que quiera hacerse patrocinar por un abogado de la matrícula. Esto en realidad, si bien los defensores oficiales, cuando actúan patrocinando a una persona carente de recursos, tienen la obligación de gestionarle un beneficio de litigar sin gastos, el abogado, el defensor público, digamos, no va a actuar siempre. Las defensorías no actúan en asuntos, no intervienen en asuntos patrimoniales. Entonces, aunque tenga un beneficio de litigar sin gastos, no va a poder ser patrocinado por una defensoría oficial. Bien. Y por último, el artículo 86 habla de la
extensión a otro juicio. En realidad, este artículo debe ser interpretado como que el beneficio puede ser extendido a otra persona para litigar contra otra persona, pero siempre en el mismo proceso. Donde, por ejemplo, en el caso de un litisconsorte, bueno, cito al otro litisconsorte para que fiscalice la prueba y hago extensivo el beneficio, pero dentro del mismo proceso, ¿sí? No en otro proceso. Estoy leyendo acá un poquito las personas jurídicas pueden solicitar este beneficio, sí. No, el código, la ley, no lo limita a las personas de existencia física. O sea que las personas jurídicas podrían pedirlo en la medida en que puedan acreditar la falta de recursos económicos para afrontar los gastos de un proceso. Y en este sentido, es importante destacar que no hay que ser indigente para pedir un beneficio de litigar sin gastos. Uno puede tener un ingreso, un sueldo en relación de dependencia, pero que apenas alcance para cubrir los gastos mínimos de subsistencia de la familia. Puede tener una casa, un auto, no ni de alta gama ni de último modelo, pero que los ingresos no sean suficientes para afrontar igual los gastos de un proceso, y en ese caso también se puede pedir el beneficio. ¿Pueden el actor y el demandado ambos tener el beneficio de litigar sin gastos? Sí. ¿Se acreditan la falta de recursos? Sí, porque puede pedirlo tanto el actor como el demandado, y el código no dice, si lo pide el actor ya no lo puede pedir el demandado. En la medida en que puedan acreditar la falta de recursos, sí. ¿Hay diferencia entre provincia y nación? Sí. Sí, y es importante que la sepan, porque es habitual que se pregunte en el examen las diferencias en cuanto al pedido del beneficio entre provincia y nación. Las diferencias básicamente son en cuanto a la retroactividad, porque en provincia el beneficio no es retroactivo, como les explicaba yo hoy. Interpuse la demanda, no pedí el beneficio, bueno, si luego lo pido, la el gasto, tasa de justicia, ya se devengó, y lo voy a tener que pagar, no me va a abarcar ese ingrediente de las costas procesales. En cambio, por ejemplo, en Nación, el artículo es el artículo 84, que habla del alcance, dice, en todos los casos, la concesión del beneficio tendrá efectos retroactivos a la fecha de promoción de la demanda, respecto de las costas o gastos judiciales no satisfechos. Es decir, en todos los casos. Es decir, que en Nación tiene efecto retroactivo a la promoción de la demanda, pero en provincia no. Otra diferencia importante entre provincia y Nación es en cuanto a quienes son parte en el pedido de beneficio. Y en Nación es parte en este pedido el ente recaudador de la tasa de justicia. Y otra cuestión importante que diferencia ambos ordenamientos es la forma en que se va a producir la prueba testimonial para acreditar la carencia de recursos. En Nación es el artículo 79, que dice que junto con el pedido, se deben adjuntar la declaración de los testigos. O sea, los testigos tienen que declarar en
en el estudio del abogado, el abogado de quien pide el beneficio lo cita en el estudio, les toma declaración y luego adjunta estas declaraciones en el expediente. En provincia no está esta disposición. Y en este sentido, cada juzgado hace lo que se le ocurre. Porque en cada juzgado hay como un trámite diferente. Algunos juzgados citan a los testigos a declarar en audiencia en sede del juzgado, con citación de la contraria, y otros, por una cuestión de descomprimir la agenda del juzgado, han tomado como pauta esta, digamos, modalidad que impone el Código de Nación y exigen que se acompañe los interrogatorios, no los interrogatorios, sino las declaraciones de los testigos. Y luego se los cita a ratificar los dichos. También acá algunos juzgados, cuando se pide el beneficio de oficio, proveen la producción de una serie de medidas probatorias, como por ejemplo informes al registro de créditos prendarios, al Banco Central para ver si tiene tarjetas de crédito a su nombre, si tiene cuentas a su nombre, al registro de la propiedad inmueble, o sea, una serie de medidas probatorias que el juez de oficio, digamos, dispone. Pero eso le repito, no es lo que dice el código, es lo que algunos juzgados establecen. Acá me dicen, ¿y quién paga las costas si los dos tienen el beneficio de litigar sin gastos? Bueno, si el que ganó, el abogado del que ganó, conforme el artículo 84, podrá, no le va a cobrar al otro si tiene beneficio, pero podrá cobrarle a su cliente hasta 1/3 de los valores que perciba. En ese caso podrá ser así. Y si no, bueno, el otro tendrá que esperar a que mejore de fortuna y hacer un incidente para desafectar el beneficio y poder ejecutarlo. Sería esa la forma. Bueno, nos hemos extendido. ¿Quedó alguna duda? Una cuestión que también es diferente en el Código de Nación, para tenerla en cuenta, que dentro de los casos especiales, ¿no?, que prevé vieron que yo les hablé de la pluspetición inexcusable, del vencimiento parcial y mutuo, del allanamiento, todo eso, el Código de Nación también prevé la caducidad de instancia, ¿no? Y dice que si el proceso, digamos, en el caso de que se declare la caducidad de instancia, las costas del juicio van a ser impuestas al actor. ¿Por qué? Porque era quien tenía la carga de impulsar el procedimiento, de hacer actos útiles e impulsorios. Y otra cuestión que también diferencia en el tema de las costas en nación a provincia, la diferencia solamente conceptualmente, ¿no?, que es que en nación, el artículo 77, cuando habla de la condena, del alcance de la condena en costas, digamos, incluye, ¿no?, los honorarios y los gastos de la mediación prejudicial obligatoria. En provincia no,
pero se entiende que sí, que también, ¿no? O sea, la interpretación jurisprudencial es en el mismo sentido. Bien, esos son básicamente las diferencias en el beneficio entre nación y provincia, en cuanto a la retroactividad, en cuanto a la forma de declaración de los testigos y en cuanto a quienes son parte en el proceso, que en nación se incluye al ente recaudador de la tasa de justicia. Me repite, ahí está. Bueno, si después, cuando leen el tema, como siempre les digo, les surge alguna duda, algún inconveniente de interpretación, me lo hacen saber a través de un mail. Yo trato de contestarlo, si no es en el mismo día, al día siguiente, así, bueno, pueden seguir con el hilo de la materia. Si no hay más preguntas, nada, nos vemos el martes que viene. ¿Les parece? Bueno. Gracias. Buenísimo, gracias, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches.